Empiezo. ¿Son y 15? ¿Qué me pasa un ¿Ahora son y 15? Sí. Bueno. Son y 15. Empiezo ya. Bueno, lo que decía, lo que vimos ayer fue la SN1. Hicimos una reacción, vimos que transcurrían 2 etapas. Les dicté las características de la SN1, que son en 2 etapas, que forman un carbocatión, que en la velocidad solo depende del sustrato y no del nucleófilo. Entonces ahora vamos a hablar de los factores que favorecen a la SN1. Y el primero de ellos es la naturaleza del sustrato. Lo primero que tienen que entender para que me entiendan esto es, hola chiquillas, ¿recién salen del laboratorio? Bien. ¿De qué laboratorio? ¿De analítica? De biología. Bueno, quiere decir que ya estamos en condiciones de empezar. Bueno. ¿Faltan los chicos? Bueno. Atiendan. Tienen que entender lo siguiente. En la primera etapa de la SN1 se forma un carbocatión. Esa etapa es lenta y va a ser tanto más rápida cuanto más estable sea el carbocatión que se forma. Por eso, esto tiene mucho que ver con el sustrato, con la naturaleza del sustrato. Les voy a dictar, escriban, ¿listos para escribir? Como en la primera etapa de la SN1, como en la primera etapa de la SN1, se forma un carbocatión intermediario, se forma un carbocatión intermediario cuanto más estable sea él, cuanto más estable sea él, más favorable y rápida será la SN1. Más favorable y rápida será la SN1. Por ello, los halogenuros más sustituidos son los que más fácilmente dan, son los que más fácilmente dan la SN1 por formar el carbocatión más estable. ¿Qué te quise decir con este dictado, chicos? Te quise decir todo lo contrario a la SN2. Cuanto más sustituido esté el halogenuro, ese halogenuro me va a llevar a un carbocatión más estable. Por lo tanto, todo lo contrario. Yo en la SN2 necesitaba la menos sustitución posible. ¿Para qué? Para que el nucleófilo pueda atacar. Cuanto menos sustituido, mejor para la SN2. Pero en la SN1 yo lo necesito muy sustituido. Por eso, con respecto al sustrato, no es nada difícil reconocer cuándo hay una SN2, cuándo hay una SN1. Como se forma carbocatión en la primera etapa, te voy a recordar el orden de estabilidad de carbocationes. Orden de estabilidad de carbocationes. El terciario, el carbocatión terciario, el más estable, entiendan, para que ustedes se ubiquen, el cloruro de terbutilo. El terbutilo es el terciario. Mayor que un alílico, las estructuras alílicas eran de este tipo, halogenuro, alílico, sistemas alílicos.
aproximadamente igual a los bencílicos. Este orden ya lo vimos. Lo vimos en la primera evaluación cuando estudiamos las estabilidades de los carbocationes. Perdón, vamos a hacer carbocationes. Estamos hablando de estabilidad de carbocationes. Mayor que los secundarios, mayor que los primarios y mucho mayor que el pobre carbocatión metilo, que es el menos estable de todos. Por eso, como en la SN2 no se forma carbocatión, sustratos como el metilo y los primarios dan SN2 seguro, porque son re inestables los carbocationes. Entonces no quieren ir por SN1. En cambio, terciarios, alílicos y bencílicos, estos carbocationes que son muy estables y favorecen la SN1. A punto tal que cuando evaluamos esto para la SN2, ¿qué te dije de los terciarios? ¿Qué te dije de la SN2 y los halogenuros terciarios? Imposible. No había manera, porque los terciarios dan SN1. Ahora sabes un poco más. ¿Por qué los terciarios dan SN1? Porque forman el carbocatión más estable. Y cuanto más estable sea el carbocatión, más rápida, más favorecida va a ser esa reacción. Así que si yo veo que en el parcial me tocó un terciario, un alílico, un bencílico, ciego, SN1. SN1. Y si me toca un metilo o un primario, es SN2. Y la joda, como pasa en todos los exámenes, va a estar en los secundarios. Porque el secundario puede ir por SN2 como puede ir por SN1. Va a depender mucho del nucleófilo que uses. ¿Cómo tiene que ser el nucleófilo en la SN2? Muy fuerte. Muy fuerte, porque participa en la velocidad. En la SN1 no hace falta. Si yo te pongo un secundario y un nucleófilo muy fuerte, pues me favorece la SN2. Si te pongo un secundario y un nucleófilo muy débil, me favorece la SN1. Y por ahí vamos a ir teniendo herramientas para decidir. Pero la joda está en los secundarios, siempre tuvo la joda en los secundarios. Porque si me tocan esto, no dan SN2. Estos no dan SN2, porque estos forman carbocationes tremendamente estables. Entonces, cuando vos los veas, profesor, ¿qué voy a ver? Y vas a ver esto. A ver, entiéndame. No sé, te invento. Eso más agua. No lo vamos a hacer ahora, porque tengo otros planes. Pero yo veo esto. Un sistema alílico con agua que es un nucleófilo débil, porque es neutro, no tiene carga. Una SN1, pero sin dudar, típica SN1. Porque este carbocatión, cuando se vaya el plomo y se me forme un carbocatión, va a ser muy estable, muy estable. Entonces sí necesito que entiendan que cuando ellos sean halogenuros terciarios, alílicos o bencílicos, ni dudo, ni disputo. Entonces, lo único que tienen que saber en cuanto al sustrato, y que quede claro, cuando hablo de sustrato, voy a cerrar la puerta. Cuando hablo de sustrato me refiero al halogenuro. Si tengo halogenuros terciarios, imposible que sea SN2. Va a ser SN1. Ahora sabemos por qué. Porque forma un carbocatión muy estable. Piensen en el cloruro de terbutilo. Cloruro de terbutilo. Cuando ese cloro se vaya, porque si sabes algo de la SN1, ayer te la presenté, entonces va, te queda un carbocatión. Pensá en la carga positiva ahí. ¿Cuántas estructuras de hipra lo van a estabilizar? 9. Estable. Es el sustrato más estable de todos.
Entonces, por formar un carbocatión tan estable, esto es SN1, pero sin dudar. ¿Está claro? Bueno, debajo de este título, foto a esto, hablemos del solvente. Hablemos del solvente. El solvente y el sustrato son las características. Borro el pizarrón. Solo hablé del sustrato. Hablemos del solvente. Escriban lo que les voy a dictar. La elección del solvente puede ser clave, para decidirnos por una SN2 o una SN1. Cuidado con las palabras que uso. Dije que puede ser claro. No dije que lo sea. Hay mucha diferencia entre algo puede ser a que es. El solvente no es realmente lo más importante. Sí va a ser importante cuando tengo un sustrato secundario, que no sepa dónde puede correr. En esos casos recién voy a recurrir al solvente. Hay una especie de órdenes en donde yo lo voy a manejar. Qué bárbaro. Lo primero es el sustrato. Terciarios, alílicos y bencílicos, SN1. Metilo y primarios, hola chiquitas, SN2. El secundario sí me va a obligar a tener que tomar decisiones analizando otros factores. Porque el secundario, el halogenuro secundario, puede ir para SN2 o puede ir para SN1, y es el que más nos pone. A continuación, una vez que analicé el sustrato, tengo que analizar el nucleófilo. Si el nucleófilo es fuerte, se favorece la SN2. Si es débil, se favorece la SN1. Y si el nucleófilo no me ayuda mucho, recién recurro a analizar el solvente. Yo ayer había hablado de que había básicamente dos tipos de solventes que se usaban en estas reacciones. Los polares apróticos y los polares próticos. Hablé de los polares apróticos porque eran los que favorecían la SN2. Y te conté la tremenda contra de usar un polar prótico en la SN2. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacía el polar prótico a la SN2 que la jorobaba? Debilita el nucleófilo, porque reacciona con él, porque forma fuentes de hidrógeno con él, haciéndole perder su reactividad. Y yo necesitaba que el nucleófilo esté totalmente perfecto, con toda la fuerza para atacar, ya que él participa en la velocidad. Te dije que los polares próticos que joden, perdónen la expresión, que joden la SN1, favorecen que joden la SN2, favorecen la SN1. Como estamos en la SN1, te voy a contar por qué favorecen la SN1. Entonces escriban, debajo del título solvente. Los solventes ideales para una SN1, los solventes ideales para una SN1 son los polares próticos. Son los polares próticos. Esto se debe a que ellos, ejemplo de polares próticos, chicos, polares próticos, el agua es más usada, los alcoholes en general y el amoníaco. Cualquiera de estos son solventes polares próticos. Los tres tienen algo en común. Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Ellos pueden formar puente hidrógeno con el carbocatión intermediario. Escriban. Ellos, los polares próticos, pueden formar puente hidrógeno con el carbocatión intermediario.
aumentando aún más su estabilidad. Aumentando aún más su estabilidad. O sea, los carbocationes ya son estables. Encima, el solvente polar prótico los estabiliza más porque forma puentes de hidrógeno con ellos, dispersando mejor la carga y aumentando su estabilidad. Entonces, un polar prótico me favorece la SN1 porque estabiliza aún más al carbocatión intermediario. Cuando te pregunten, ¿qué hace? Estabiliza más al carbocatión. ¿Por qué digo más? Porque por un lado el carbocatión tiene su hiperconjugación, su resonancia, y encima el solvente polar prótico más lo estabiliza. Por lo tanto, es el ideal para la SN1. Así pasó el solvente. Pero el tercer paso, hablar del nucleófilo. ¿Por qué no es necesario hablar del nucleófilo? No participa en la velocidad. Entonces el alumno se le pone en la cabeza que sí o sí tiene que ser débil. Llega el examen, te ponen un terciario, que es N1, y un nucleófilo re fuerte. Y vos te quedás ahí porque sos tan así estricta que no sos capaz de ampliar tu visión y decir, pará, el terciario me define la SN1. El nucleófilo, fuerte o débil, no la jode nada. Dicho de otra manera, te lo pregunto, ¿puedo usar un nucleófilo fuerte en una SN1? Totalmente. Al puente, seguro, pero que lo puedo usar, lo puedo usar. Entonces, por el hecho de ver un nucleófilo fuerte, no decidas por la SN1. Puede ser SN1, puede ser SN2. O no decidas por la SN2, que es fuerte el nucleófilo. Si te el terciario, ¿qué dijimos del terciario? Que la SN2 no podía. No te descoloques porque veas un nucleófilo fuerte, porque los nucleófilos pueden ser de cualquier tipo. Y hablar de fuertes y débiles ya desarrollamos ayer. ¿Quiénes son fuertes? ¿Quiénes son débiles? Recuerden siempre que el que tiene carga negativa es más fuerte que el neutro, que en un grupo el poder nucleofílico aumenta, cuanto más abajo, mejor nucleófilo, que en un periodo, ¿cómo iba el poder nucleofílico? Hacia la izquierda. Chicos, de vuelta viejo y ya me cae, me pongo el mal humor. Antes me divertí. De la bronca se me va la idea. Los nucleófilos, estaba hablando de los nucleófilos. ¿Qué pasa? ¿Cómo aumenta cómo va el poder nucleofílico en un periodo hacia la izquierda? O sea que un carbono negativo es mucho más o mejor nucleófilo que un carbono está más para acá, que un nitrógeno, que un oxígeno y que un flúor. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hablamos ayer. Hay ejercicios que te preguntan quién es más fuerte que quién. Quiero que te tengan claro. Pero sí quiero que sepas que hablando de la SN1, no me define nada el nucleófilo. Si hay algo que no voy a mirar en la SN1 es el nucleófilo. En la SN1. Y el grupo saliente, no hay nada que hablar del grupo saliente, porque ya te dije ayer, te presenté quiénes son los grupos salientes. Ahora lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar. El grupo saliente joroba a cualquiera. Si ese grupo no se quiere ir, joroba a la SN2 o a la SN1. Pues la reacción no se puede dar si el grupo no se va. Miren esto. Terribles, terribles, malos grupos salientes. Terribles, malos grupos salientes. ¿Qué tienen en común ellos? Son bases tremendamente fuertes. ¿Por qué son bases fuertes? Porque provienen de ácidos muy débiles. Provienen de fuente, hacer lo que haya. Provienen de ácidos muy débiles. Entonces, cuanto más débil sea el ácido, mucho más fuerte será su base conjugada. Esas bases conjugadas fuertes son malos grupos salientes. En cambio,
¿Qué tienen en común? Permítanme que lo haga para que no se despisten. ¿Qué tienen en común estos tres grupos? Les cuento. Estos tres grupos son buenos grupos salientes, pero aumenta inclusive hacia abajo. Mejor grupo saliente, peor grupo saliente. Pero los tres son buenos. No es que estén malos, no. Los tres son buenos, pero el iodo es mejor. El bromo es mejor que el cloro. ¿Qué tienen en común? Provienen de ácidos tremendamente fuertes. Obvio que el iodídrico es el ácido más fuerte. Su base conjugada la más débil. El mejor grupo saliente. El ioduro le gana al bromuro. Si en una molécula tengo yodo y bromo y un nucleófilo quiere atacar, no va a atacar el yodo. Por una cuestión de competencia y de rapidez. ¿Quién se va más rápido? El yodo desaparece. Ahí me pego. De hecho, en la cartilla de ejercicio, el 1-bromo, 3-cloropropano. El 1-bromo, en la mente, el 1-bromo, 3-cloropropano. Son 3 cada uno en una punta bromo, en una punta cloro. Primario. Va a ser atacado por un nucleófilo. Reacciona con cianuro de sodio. Un cianuro es un nucleófilo fuerte. Primario y un nucleófilo fuerte. SN2. Ese cianuro, CN negativo, ¿a dónde se va a pegar? Si tengo bromo y cloro. Al bromo. El cloro queda. Al bromo. Te lo hacen para que el alumno, para ellos ver, para que vos practiques. ¿Quién es mejor grupo saliente que quién? Los tres son buenos grupos. Los tres se van a ir. Pero si yo tengo él y él se va. Si vamos a competir, él se va. Esto hay que hacer una serie de cosas. Nosotros vamos a estudiarlo a él, porque es parte del temario de nuestro curso. Vamos a estudiarlo. ¿Cuán mal grupo saliente es y qué tenemos que hacer para que se vaya? Para que se vaya, sí hay forma, pero va a haber que jorobarlo para que se vaya. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora no. Sí quería que sepan, esto ya lo expliqué ayer. Entonces, en la clase de hoy, vamos a volver a la SN2 y después a la SN1, ya vistas, entendiendo que el alumno ya aprendió la SN2 y aprendió la SN1, pero nos vamos a meter con sustratos quirales. O sea, vamos a complicarla. Vamos a aparecer con un quiral. Y el mejor ejercicio que encontré para resolver es el 4 del librito de ustedes. El número 4, si lo tienen, si no, no importa, porque no tenían por qué traerlo. El ejercicio 4 del librito de la facultad. Se lo voy a leer y nos vamos a ayudar entre todos para decidirnos si es SN2, SN1 y van a ver que es quiral el sustrato. Repito, lo que voy a hacer hoy está basado en las clases de ayer y anteayer. Vimos la SN2, ustedes saben, una sola etapa, una sola montañista, la fórmula de la velocidad. Y ayer vimos la SN1, 2 etapas. Justo ayer tocaron ¿cuántas etapas? 3. ¿Por qué tocaron 3 ayer? Porque había que quitarle un protón al agua. Cada vez que se trabaje con agua, vas a tener un pequeño extra. La SN1 son 2 etapas. Si trabajas con agua, vas a tener una cosita más ahí, chiquitita, al último, nada más. Bueno, te voy a dictar el ejercicio 4. Dice, ¿qué producto se obtiene? Ejercicio, entonces, entre todos nos ayudaremos para decidir. Tengo chiquitos nuevos en este práctico, en este evaluativo. Varios entraron el primer día que enseñé, o sea, el martes, y otros entraron hoy. Y algunos entraron ayer, pero ya me perdieron la SN2. Igual voy a practicarla muchas veces y a decir muchas veces las cosas. ¿Qué producto se obtiene de la reacción del hidróxido de sodio acuoso con 2R, ahí está el quiral, 2-bromobutano. 2R, 2-bromobutano. Escriba la reacción indicando la estereoquímica. Ya te dije que pueden no decirte la estereoquímica y la estereoquímica es parte del mecanismo. No podés hacer una reacción SN2 o SN1 sin su estereoquímica.
Hacer la estereoquímica significa trabajar con las cuñas, para adelante, para atrás. Miren, chicos, ante un ejercicio que tranquilamente puede ser de evaluación, lo primero que tenés que hacer como medio cálculo auxiliar es escribir el compuesto así nomás, para ver qué tipo de halogenuro te tocó. Es la primera evaluación que tenés que hacer. Me tocó un metilo, me tocó un primario, me tocó un secundario, me tocó un terciario. ¿Qué me tocó? Secundario. Porque el profe nos había dicho terciario, alílico, benzílico, SN1 sin mirar. Metilo o primario, SN2 sin mirar. El secundario es el que más joda nos va a traer porque puede jugar de SN2 o puede jugar de SN1 y ahí sí voy a mirar el núcleo. Y me encuentro con el oxidril. Sodio está de adorno, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. El nucleófilo es el OH negativo. Es un nucleófilo fuertísimo. Entonces, te lo digo, cuando tengas un sustrato secundario que puede jugar de SN2 o de SN1, pero te pongan un nucleófilo tan fuerte, la SN2 es la reacción. Aquí tenés el ejemplo de cómo el nucleófilo te ayuda a decidir. Si yo te hubiera puesto este secundario con agua, solo con agua, el agua como nucleófilo es re débil. Ya no hay manera que el agua venga enajenado y ataque por atrás. No, el agua apenas ataca. Esa se me va a ir por SN1. Por eso, chicos, ante un halogenuro secundario, yo, alumno, estoy frente a un problema. Miro el nucleófilo. Nucleófilo fuerte, SN2, como es el caso. Entonces, una vez que decidiste que esto es una SN2, armemos la general. En la general, chicos, no hace falta escribir el compuesto con su estereoquímica. Plantea la reacción en presencia de agua, profesor. Usted habló del agua. El agua es un solvente polar prótico. Mejoró al nucleófilo. Por culpa del agua, a mí me confundió y yo ya pensaba en una SN1. El solvente no decide por la SN2. Con el sustrato y el nucleófilo ya sabés que es SN2. El solvente puede favorecer la SN1 cuando tengas un sustrato terciario. Pero con el solvente vos no decidís. Se decide con la fuerza del nucleófilo. Contra un OH que ataca rápidamente no tenés qué hacer. Es parte de, además de una solución, dice acuoso. No dice agua, alcohol, que son solventes polares próticos. Esto está acuoso. Algo de agua hay. No es que es todo agua. Es él diluido, pero es él. Por lo tanto, si inclusive no lo pones acá para no marearte, está perfecto también. Acá vamos a poner lo que nosotros hemos decidido. Repito antes de seguir. ¿Por qué nos decidimos por la SN2? Tengo un sustrato secundario. Puede jugar para los dos lados. Pero el nucleófilo fuerte, la presencia del nucleófilo fuerte hace que esta reacción vaya por SN2. Se obtiene este producto. ¿Ustedes saben qué se va a obtener? Es una sustitución. Va a salir el bromo y en su lugar que va a entrar el oxidril. Más bromuro de sodio. ¿Cuál es la característica estereoquímica? Esto está muy bien preguntado. Lo pregunto para todos aquellos chicos que estuvieron en la clase del martes. Expliqué, modestia aparte, muy bien la reacción de SN2. La expliqué muy bien. Está en vos si te acordás o no. Está bien, profe, que estoy con biología, estoy con... Está bien, está todo bien. ¿Cuál era la característica estereoquímica de una SN2? Muy bien, muy bien. Muy bien, porque además me entendieron lo que estoy preguntando. Muy bien contestado, pero lo que más me gusta es que me entendieron. Yo digo, ¿cuál es la característica estereoquímica de una SN2? ¿Qué pasa en el espacio en una SN2? Se da vuelta el compuesto. Profesor, la característica en una SN2 es la inversión de la configuración. Si yo parto de un R, ¿a qué voy a llegar? A un S, sí o sí, y lo vamos a poder demostrar.
Lo lindo del ejercicio, esta fue la actuación general, que no te muestra nada, porque no te muestra nada. Lo lindo del ejercicio es el mecanismo. El mecanismo debe ser hecho con estereoquímica y no solo eso. Por el evaluativo anterior, tenés que saber escribirme a este compuesto en configuración R como ellos te lo dieron. Consejo entonces, acá lo están mirando, por eso me sirve que la general la tengas escrita. ¿Cuál es el carbono quiral? ¿Cuál es el carbono que va a ser el actor de todo esto? El que tiene el grupo saliente, el que tiene la halógeno, en este caso el que tiene el bromo. Escuchad bien lo que va a hacer siempre. En la horizontal, mandado al grupo saliente. Puede ser bromo, puede ser cloro, puede ser yodo, ya sabes. Tenés otro en el plano, tenés a alguien atrás. ¿Y a quién vas a poner atrás siempre? Esto lo hablamos en el evaluativo anterior, chicos, quieren hacer las cosas fáciles. Si les toca armar la estructura Go, siempre el hidrógeno atrás. Te están ayudando. Ahora miren qué fácil que queda la cosa. Si los grupos que me quedan por ubicar son metilo y etilo, porque ya ubiqué el hidrógeno y el bromo, ¿cierto? Y el bromo es el número 1 en prioridades de Canning y Pelo. ¿Se acuerdan de decir? Ese es el 1. ¿A dónde tendría que poner y a quién para que de 1 pase a 2 y sea horario? ¿Abajo a quién? Por supuesto. Esto no es de ahora, esto es de evaluativo anterior. Profe, yo lo pongo abajo al estilo, que es el número 2, y para ir de 1 a 2 escribo un movimiento horario y efectivamente he escrito el isómero configuración R, como el ejercicio me lo decía. Recordatorio de la clase del martes. El nucleófilo atacante, ¿a dónde lo tomo? Atrás. Así dicen los libros. El nucleófilo ataca por la retaguardia. Saco esta R, la última la ponemos acá. Aquí pongo el nucleófilo. Está listo para atacar exactamente por atrás, exactamente contrario. Y dicen, algunos libros dicen, exactamente a 180 grados del bromo. El bromo se va por una puerta y el oxígeno llega por la otra, a 180 grados totalmente. ¿Cuántas flechas explican el mecanismo? 2. ¿Flechas completas o medios arpones? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Porque son rupturas heterolíticas. Y en el evaluativo anterior, en la halogenación de alcanos, ¿cómo eran las rupturas? ¿Por qué en los alcanos la ruptura es homolítica y en los halogenuros es heterolítica? Ya lo dije yo, todo lo dije. Pero la cabeza quiero que te funcione. ¿Por qué acá hay ruptura heterolítica y en el alcano había ruptura homo? ¿Por? No. Que se formen radicales es una consecuencia de la ruptura homolítica. ¿Por qué? Tibio. No. Sí. Sí, bueno, porque esa es la característica de una ruptura alta. ¿Pero por qué? Por la polaridad de la unión carbono-bromo o carbono-cloro, carbono-fluoro, lo que sea, que hace que por la gran electronegatividad él se lleve los electrones. Si yo tengo cloro, ¿quién se va a llevar los electrones? Uno y uno, si no hay diferencia de polaridad. Cuando una molécula sea polar, la ruptura va a ser heterolítica. Estamos en halogenuros, en alcanos hay carbonos con hidrógenos. La electronegatividad del carbono y del hidrógeno es prácticamente la misma. No hay manera de que uno se lleve el par. Entonces, en los alcanos, las reacciones son por rupturas homolíticas porque no son moléculas polares. Contestale vos. Como estamos en los halogenuros y la molécula es polar, la ruptura es heterolítica, donde el bromo o el cloro, quien sea, se lleva el par electrónico. En la medida en que el bromo se va con sus electrones, el oxidrilo ataca por atrás entregando sus electrones. O sea que esto me hace entrar doble flecha porque es lenta a un famoso llamado estado de transición.
En este estado de transición se ve cómo el nucleófilo ataca en la misma medida. Por eso, chicos, traten de ser más o menos cuidadosos, que la distancia de línea de puntos que hagas acá sea la misma que hagas acá. Esto tiene un significado. Te quiere decir que en la misma proporción que el oxidrilo se pega al carbono, en la misma medida el bromo se va al carbono. Él se vuelve totalmente plano. Es una característica de la SN2, estado de transición plano. Tan plano es él, que yo te lo dibujé, no hace falta que lo hagan, en los libros está como una hoja de papel mostrándote que esto está como de costado, está así. Por acá se está haciendo el bromo y por acá está llegando el oxidrilo. Está de costado, porque muchos chicos me cuestionan, profesor, si usted esto dice que está en el plan, ¿por qué me hace cuña de atrás y de adelante? Porque si yo estoy de costado, por eso les hacía este ejemplo, yo tengo esta pierna hacia ustedes, esta pierna está hacia adelante, esto es una cuña, y esta otra pierna estaría con línea de punto porque está hacia atrás, estoy de costado. Si yo estuviera de frente, vos no podrías ver cómo el oxidrilo ataca. Por eso a esta estructura se la pone de costado. Esta hoja de papel está de costado. Entonces se ve cómo ataca el OH y cómo el bromo se va. Pero es plano. Cuando sale doble flecha, porque todo el proceso es lento, pasó algo curiosísimo, que ya lo pregunté. Más el bromuro que se fue. La SN2 terminó. Mirá la disposición, mirá la forma, la configuración de la partida. Y mirame a mí, ¿no? Mirame, no me dejen de mirar. Mirá la forma de esto, mirame. Y mirá la forma de... ¿Qué pasó en el camino? Se dio la vuelta. Me di la vuelta. Yo estaba con el bromo así. Y ahora el OH, mírame a mí. ¿Qué hice? Me di la vuelta. Eso se llama inversión y es una característica de todas las SN2. Ojo con lo que digo, porque pasan los días y empiezan ustedes a inventar cosas. Ay, si es quiral, hay inversión. Si no es quiral, no. Yo no dije eso. La inversión en la SN2 ocurre siempre, solo que cuando es quiral vos lo podés mostrar, porque este era R. Yo te aseguro, ni lo haría, que eso es S. Eso es S, seguro. ¿Ves? Esto es uno, el oxígeno. ¿Quién es dos? Lo de abajo. Como el hidrógeno está para atrás, ¿qué movimiento estás haciendo? Antihorario. Pero ni lo hagas. Ponele ese. No pierdas tiempo. Porque cuando me toque quiral, si parto de un R, llego un S. Si parto un S, llego un R. La reacción, chicas, es estereoespecífica. Específica. Estéreo en el espacio. Específica significa que se obtiene uno solo. Esto es como en analítica, no sé si estudiaron ya los reactivos selectivos y los reactivos específicos. Las reacciones de importancia analítica. Hay reactivos específicos y reactivos selectivos. ¿Cuándo un reactivo es selectivo? Analítica. ¿Cuándo un reactivo es selectivo? Tiene que estudiarlo para el primer parcial, seguramente. Reacciones de importancia analítica. ¿No hay una teoría toda previa al principio? ¿Cuándo un reactivo es selectivo y cuándo un reactivo es específico? Un reactivo es selectivo cuando ataca a varios. Y un reactivo específico ataca a uno solo. ¿Cuándo un producto es específico? Cuando se forma uno solo. La SN2 es estereoespecífica porque se forma un solo producto en el espacio, y solo uno. Distinto de la SN1, que no es estereoespecífica y ya la vamos a ver. Acá tenés entonces una SN2 con carbono quiral, donde pudiste ver que partiste de un R y llegaste a un S. La inversión, llamada inversión de Walden, porque Walden es el que descubrió esto, ocurre siempre, chicos. En el día martes yo te hice una SN2 que no era quiral, y en los compuestos se dio la vuelta. Nada más que como no es quiral, no voy a hablar ni de R ni de S, pero que se dio la vuelta, se dio la vuelta. O sea, déjenme que lo diga de nuevo, o lo pregunto. ¿La SN2 transcurre siempre con inversión? Sí. Si es quiral,
lo voy a poder indicar. R, S o SR. Y si no es quiral, no lo voy a indicar, pero que se da la vuelta, se da la vuelta. Chicos, si en el examen yo dejo las cosas así, ¿me ponen bien o me tachan todos? Me tachan todo, porque ¿qué me han faltado? Aquí me han faltado dos cosas. La fórmula de velocidad que nos demuestra que la SN2 depende de quién es. Velocidad igual a una K constante de velocidad específica por la concentración del nucleófilo por la concentración del sustrato con lo mínimo que escribas, ya está entendido. Quiero que entiendan que esta fórmula es parte del mecanismo, la tenés que escribir. Nos dice que depende de dos especies, el nucleófilo y el sustrato. Por eso el proceso se llama pi molecular, porque depende de dos especies. Por eso te pueden preguntar lo que yo les hacía un poco ayer o anteayer. Si duplico la concentración del nucleófilo y duplico la del sustrato, ¿qué les pasa a la velocidad? Se cuadruplica, porque 2 por 2 es 4. Si triplico y triplico, siempre hay alguno que dice 6, ¿viste? Siempre hay alguno que dice 6, pero sí. 3 por 3 no es 6. Es 9 veces la reacción, la velocidad de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Porque depende de los dos. Si fuera SN1, esto no está. Ya la hago enseguida. No está esto, porque no depende del nucleófilo. Entonces, por ahí te dicen, ¿qué pasa a la SN1 si yo triplico la concentración del nucleófilo? Nada, no pasa nada. Siempre hay alguno que se triplica. No pasa nada en la SN1 porque en la SN1 el nucleófilo no participa, como lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que acabaste de ver... Ah, ¿y qué me falta? El perfil de reacción. Es una gráfica de una sola montañita, así que chiquitito me alcanza. Energía versus coordenada de reacción. Montañita y calmo exotérmico. Acá está el estado transitorio, acá es la energía de activación de esta etapa, que es la única. Acá está el halogenuro de partida mirando para allá. Y aquí me haces el producto final mirando para el otro lado. Con eso mismo ya está más que entendida la gráfica. Más que entendida. Noten que la gráfica es exotérmica. Nada que ver con cloración y bromación, que si te toca bromo, cloro, aquí nada que ver con alcanos, por favor.